no lo hay. Entonces, por eso nosotros no estamos obligados. Muy bien, ahora sí vamos a hacer uso de la palabra del Señor y vamos a abrir a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a la ley. Vamos a abrir en Romanos capítulo 7 de Romanos, versículo del 1 al 4. Así que abramos nuestras Biblias y veamos lo que dice la palabra del Señor. Del 1 hasta el 4 dice así su bendita palabra. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, aquí habla, Pablo pone un ejemplo, ¿no? Que si un hombre está casado con una mujer, ¿no? Por la ley, esa persona está ligada a su mujer, o la mujer al hombre. Pero si la persona, el cónyuge muere, es libre. Así dice Pablo. Nosotros, en este caso, Israel estaba ligado a la ley, estaba unido por la ley, direccionado por la ley, pero Cristo vino y prácticamente Cristo, hermanos, finiquitó la ley y la ley ya caducó, no tiene ninguna vigencia, así que no tenemos ningún derecho, ninguna obligación de guardar la ley. Entonces es importante saber eso, acá lo que dice en Romanos capítulo 7, para poder confrontar a esta doctrina de los adventistas. Pero veamos lo que dice el otro capítulo 10, ahí nomás en Romanos 10, capítulo 10, del 3 al 9, vamos a la Biblia, Romanos 10, del 3 al 9, dice así su bendita palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? El 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, ahí vemos, hermanos, prácticamente que el creyente está muerto a la ley por medio de la muerte de Cristo. Y para ser salvos no necesitamos la ley. Simplemente con la confesión, la declaración que creemos en Cristo es suficiente. Entonces, pero ellos dicen, no, hay que guardar la ley. Pero acá dice bien claro la palabra del Señor, estos textos, hermanos, que ya la ley, nosotros como cristianos estamos muertos a la ley, no estamos sujetos a ellos. Otro versículo, vamos a ver, acá dice, la dispensación de la ley terminó con Cristo. Veamos 2 de Corintios capítulo 3, segunda carta de Pablo a los Corintios, que fundamenta el tema de que la ley terminó con Cristo. 2 de Corintios capítulo 3, desde el 6 hasta el 11. Estos versículos márquenlos en sus Biblias, ¿no? A ver, vamos a ver, dice así la bendita palabra. 2 de Corintios capítulo 3, desde el 6 al 11. El cual
Asimismo nos hizo espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Entonces, hermanos, dice acá, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su rostro, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, nosotros los creyentes tenemos que entender, hermanos, que la ley ya murió con Cristo, porque Cristo, cuando Él dijo, yo he venido a cumplir la ley, Él terminó con la ley. Y un ejemplo que nos habla la palabra de Dios cuando nos dice que por la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ejemplo, como la vez pasada decíamos, por ejemplo, si usted le encarga, por ejemplo, su hijo a una hermana, le dice, hermana, lleva a mi hijo al colegio. Entonces esta persona lo lleva a su hijo al colegio y ahí termina su labor, ¿verdad? Entonces ya esa persona no tiene obligación de traerlo o volver a llevarlo porque ya cumplió la misión. Así la ley de nuestro Señor, hermanos, cumplió su objetivo. Desde que se dio la ley, nos llevó a Cristo y la ley se retiró. Porque en Cristo, hermanos, justamente el objetivo de la ley fue llevarnos a Cristo y ahí nos dejó y Cristo finiquitó la ley. Quedó caduca. Entonces ya no tenemos necesidad nosotros de guardar la ley. Veamos otro texto, que el creyente no tiene la ley como regla de vida. O sea, la ley no es nuestra norma de vida. ¿Dónde lo dice? Gálatas capítulo 2. Tremendo este pasaje. Gálatas 2:16. Veamos Gálatas capítulo 2. El creyente no tiene a la ley como regla de vida. O sea, la Biblia es nuestra regla, no la ley. Pero veamos lo que dice en Gálatas. En Gálatas capítulo 2, verso 16. ¿Listo, hermanos? Le vamos a leer. A ver, todos juntos, esta palabra que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Si alguien ofende un punto nomás la ley, ya por ese punto dice ya quebrantó la ley. Porque era imposible, ningún ser humano pudo cumplir a cabalidad la ley. David, por ejemplo, tenía el corazón de Dios, amó a Dios, hizo muchas cosas de Dios, pero David, por ejemplo, él mató, ¿no? Entonces, y en muchas cosas, David, él cometió muchos pecados. Entonces, prácticamente, no hay ningún ser humano que pudo ni podrá cumplir la ley. Y el Señor vio en nosotros esa incapacidad de nosotros cumplir la ley. Por eso el Señor terminó con la ley y ahora nosotros seguimos la ley de Cristo Jesús. Es en esa libertad que nosotros nos conducimos de todo lo que dice la palabra del Señor. Así que nosotros no tenemos nada que hacer con la ley. Lamentablemente, o ellos persisten la ley sobre el sábado. Colosenses capítulo 2, 16. Colosenses 2, 16. A ver, miren lo que dice la Biblia, Colosenses 2, 16. Abramos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 16. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra. Vamos a leer lo que dice la Biblia sobre el sábado. Estos textos, hermanos, deben darnos fundamento, porque a veces nosotros como que tenemos ciertos temores
Y no, hermano. A ver, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o en días de reposo. Nadie nos juzgue. Ellos, por ejemplo, todavía piensan de que comer, por ejemplo, chancho es pecado. Ellos se abstienen de ciertos alimentos. Bueno, lo hacen por cuestiones dietéticas, de salud. Nosotros debemos guardar las cosas que la ley dice, ¿no? Si no comemos o nos tenemos por efecto de salud, bueno, está bien, ¿no? Porque algunos tienen el hígado graso, etcétera. Pero la Biblia, hay un texto cuando Pablo tenía hambre, que le dijo el Señor, ¿recuerdan? Pedro, mata y come. Y no, Señor, ninguna cosa inmunda jamás ha entrado a mi boca. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Entonces ellos, hermanos, prácticamente insisten en que acá dice Pablo, nadie les juzgue en comida, en fiesta, en días de fiesta, ¿no? Y el sábado para ellos es, hermanos, fundamental. Pero el sábado fue un pacto de Dios con Israel. Nosotros, la iglesia, no somos israelitas. Entonces, si ellos, ahora los adventistas, los peruanos y muchos, todo israelita sí, bueno, está llamado porque es israelita. Pero cualquier persona que no es israelita, de la nación de Israel, no tiene obligación de guardar el sábado. Pero ellos insisten, los adventistas, no, que hay que guardar el sábado, pero que es el séptimo día, y no es así. ¿Quién fue la fundadora? Elena de White. Ella, esta mujer, mucho se basaba en visiones, en cosas que la ley dice, ¿no? Pero sus visiones no tienen fundamento de la Biblia. En varias oportunidades ellos se equivocaron en la fecha de la venida de Jesucristo. Dijeron en tal fecha iba a venir Jesucristo y no se cumplió. Entonces ella no dijo, trató de disimular, de arreglarlo, lo cambiaron a otra fecha, ¿verdad? Pero al final, hermanos, el Señor dijo, el día y la hora, nadie sabe, nadie sabe. ¿Por qué guardamos nosotros el sábado? Sí, sí, sí. Ellos. Ujú. Amén. Entonces, sí, efectivamente, si no guardas el sábado, estás mal. Para ellos es una doctrina fundamental guardar el sábado. Y de guardan, acá nosotros tenemos unos vecinos que son adventistas también. Y desde las 6 de la tarde ese culto hasta las 10 se van bueno, a su casa y luego a las 6 de la mañana llegan al día siguiente y así, ¿no? Pero como repito, hermanos, no existe mandamiento expreso, ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que nos obligue a guardar el sábado. De las 6 de la tarde hasta el sábado. Ahora, ¿qué hablan sobre el sueño del alma? Que si tú te mueres, un creyente se muere, ellos dicen, si yo me muero, dicen ellos, entonces el alma queda en total descanso. Entonces queda en un estado de inconsciencia. Es decir, el alma no conversa, no habla. Escuché a un mensaje de Alejandro Bullón, un hombre de Dios que muy bonito predica, pero hay doctrinas que son erradas. Ellos dicen, por ejemplo, no, ¿quién dicen que el ladrón, que Jesucristo le dijo, hoy vas a estar con el paraíso? Eso no es cierto, porque ellos también han tergiversado la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pero Pablo, ¿qué dice? Yo conozco un hombre, ¿no?, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, y ahí, de ese hombre me gloriaré. Entonces, yo quisiera estar allá en el tercer cielo. Pablo dice, pero por causa de usted es preciso estar aquí. Entonces, Pablo habla, hermanos, dice, yo quisiera estar en la presencia de Dios. Moisés se apareció con Elías en la transfiguración y no estaban inconscientes, estaban tan conscientes que hasta Pedro lo reconoció, no dijo, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, para Elías, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Entonces, ¿cómo justificar que ellos estaban inconscientes? ¿No? Ellos estaban totalmente conscientes, hablaban con Jesús. Entonces,
hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia en cuanto al sueño del alma. Mire lo que dice 2 Corintios 5, del 1 al 8. Ahí vamos a leer esta porción de las Escrituras sobre el estado del alma. ¿Será cierto que está inconsciente, que no habla? ¿Estarán roncando de repente? 2 Corintios, capítulo 5, del 1 al 8 dice, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa. Nosotros también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué cosa? Presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos tras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén y amén. Pablo dice, yo quise estar presente al Señor. Entonces, hermanos, el alma no es que duerme, no es que está inconsciente. ¿De dónde han sacado a ellos? Bueno, en Eclesiastés dice, no, el hombre cuando muere, su conciencia es puesta en olvido, nada sabe. Y claro, pues, efectivamente, pero está hablando de esa parte humana, la parte humana física del cuerpo. Efectivamente, el cuerpo cuando muere, está en la tumba, no conoce nada, está ignorante, pero el alma, la parte espiritual del hombre, el alma, el espíritu, sale a la presencia de Dios y está con Dios. En Apocalipsis vemos, por ejemplo, que Apocalipsis, cuando dice que los muertos habían sido muertos en la tierra, y ellos todavía hacen una oración en la presencia de Dios y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿cómo hablaban? Si estaban tan muertos, si están inconscientes, ¿cómo es que hablan? Entonces, Apocalipsis nos enseña sobre muertos que están vivos, conscientes, hablando, reconociendo, inclusive siendo tan conscientes de cómo han muerto, porque le dice, Señor, ¿por qué no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se refiere a un grupo de personas que murieron en la tribulación y fueron muertos de forma terrible, decapitados a espada, etcétera, y le hacen una oración, conversan con el Señor, quieren venganza. Miren, entonces hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran que el alma no está durmiendo. Claro que ese texto en Eclesiastés sí dice así, pero el Antiguo Testamento no tenía la revelación, la luz verdadera, como el Nuevo Testamento, ¿no? En que hoy ya sabemos, hermanos, que nosotros sabemos que el creyente ni bien muere, se va al cielo, a la presencia de Dios, ¿no? Mas las personas del Antiguo Testamento, como David también decía, Señor, no dejes que mi alma esté en el Seol, porque en el Seol, ¿quién te va a alabar? Y claro, se está refiriendo a su cuerpo físico, pero hermanos, antiguamente no se tenía toda la revelación. Para eso Pablo nos dice en Tesalonicenses 4, dice, hermanos, yo no quiero que ustedes se ignoren como los otros que no tienen esperanza. Y le dice, porque si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, también nosotros, dice, seremos resucitados, seremos transformados. Pero primero los muertos van a resucitar y luego los que vivimos seremos transformados, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, hermanos, son doctrinas que ellos hablan respecto a la inconsciencia del alma y la Biblia lo que dice. Ahora, Filipenses 1, 20, 23. Veamos este otro texto y terminamos ahí con esta doctrina de los adventistas. Filipenses capítulo 1, verso 20 y 23. Voy a leerlo, vamos a leerlo. Filipenses, estoy leyendo Efesios. Filipenses, listo, 1:20. ¿Lo tienen ahí? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. Esos que usted ve en el módulo que habla sobre la inconsciencia del alma. Ahora sí, vamos a pasar, he tocado solamente algunas cositas de los adventistas, pero les recomiendo que lean las doctrinas, su teología, que ellos creen de Dios, sus prácticas, ¿no? Y la labor social para ellos es muy importante. Para ellos el evangelio tiene que ver con lo social, porque para ellos el evangelio es un evangelio social, es decir, ellos mucho ponen énfasis en las zonas, en la ilusión, son puntos fuertes en ellos. Pero son cosas buenas, pero como repito, ¿de qué valdría tantas cosas bonitas si ellos tergiversan la palabra del Señor? Para nosotros es una secta. Bueno, muy bien, procuren investigar, hay libros, hay revistas sobre las sectas esta de los testigos, de los adventistas, pero estas son algunas cosas que hemos visto. Ahora vamos a ver sobre el objetante. Cuando nosotros vamos a ir a predicar, nos encontramos con personas que siempre están a la defensiva, no creen en la Biblia, pero ¿cómo sabe usted porque usted le va a hablar la palabra de Dios? Y te dicen el objetante, probablemente, ¿por qué se le pone el objetante? Porque todo objeta, todo contradice. ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Por qué? Y siempre están, ¿no?, contra Dios. Entonces, ¿qué hacer con estas personas que objetan la palabra de Dios, objetan a Dios, ¿no? ¿Qué decirles? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo tratar con ellos? La mayoría de objeciones no son originales y hay que contestar con la Biblia. Relativas a la Biblia y sus doctrinas. Ellos, por ejemplo, dicen, la Biblia está llena de contradicciones. Por ejemplo, una contradicción en la Biblia, ¿quién me puede decir? Aparente contradicción. En la Biblia, aparente contradicción. En la Biblia, por ejemplo, el Señor dijo en la ley, ningún moabita pertenecerá a la congregación de Jehová, ni hasta 10 generaciones. Así dice textualmente el texto. Y la pregunta, ¿y cómo Ruth, la moabita, llegó a pertenecer al pueblo de Dios? Y todavía fue, hermanos, la bisabuela del rey David, porque Ruth se casó con Boaz, Obed engendró a... ¿Cómo es que Dios dijo la ley que no entrará, pero Ruth entró para ser parte, ¿no? Entonces esas contradicciones que nuestra lógica nos da la razón, lógico, ¿no? Total, o sea, Dios es un Dios que se contradice. ¿Cómo es eso? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero Santiago capítulo 4 dice, no améis al mundo. Total, ¿cómo es eso? En Número dice, Dios no es hombre para que mienta, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero como dice Génesis, y se arrepintió Jehová. Entonces ellos saben ciertos pasajes y usan esas aparentes contradicciones y usan para decir, no, la Biblia, yo no creo en la Biblia tiene errores. ¿Qué decirle a esas personas respecto a los errores? A ver, veamos
un texto. 1 Corintios 2:14. Vamos a leer 1 Corintios 2:14. Dice así la bendita palabra. Pero el hombre natural, ¿qué cosa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque son adicciones, porque sujetan la palabra a la lógica y tratan de interpretar la palabra de Dios sometiendo la palabra bajo el raciocinio intelectual del hombre. Pero cuando una persona trata, hermano, de entender esta palabra bajo el raciocinio, ahí donde surgen las sectas, porque no, esto es así, esto lo interpretan a su manera, y ahí donde yerran, ¿no? Y ahí donde cada uno saca su religión, no, esto me parece así, no debe ser así. Pero nosotros sabemos, hermanos, que acá hay un principio: todas las cosas del Espíritu Santo se han de discernir de forma espiritual, no de forma intelectual ni carnal. Claro que debemos usar nuestra inteligencia, correcto, pero nuestra mente finita a veces no llega a entender las cosas infinitas. ¿Cómo entender lo de la moabita? Lo único que podemos entender ahí, no hay contradicción, sino más bien ahí se van a reflejar dos atributos de Dios. Cuando dice no entrará ninguna moabita, se refleja, hermano, la ley de justicia, la ley de santidad. ¿Por qué lo dijo Dios? ¿En qué contexto? Porque claro, los moabitas adoraban al dios Moloc, quemaban a sus niños, eran gente cruel, sin esa, padres desnaturalizados, porque quemaban a sus niños, porque así les había enseñado. Entonces, ¿cómo Dios iba a consentir que una persona en el pueblo de Israel haga eso? Entonces, en ese contexto dice, no entrará ninguna moabita a Israel. Pero esta moabita no hacía eso, pues. Entonces, esa moabita se arrepiente y le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué había pasado? Había adoptado la religión, la fe de esta mujer. Entonces, el otro atributo que se ve en ella es el atributo de la gracia de Dios. Si a Dios le place y vio que esta mujer se arrepintió, la única manera que lo podemos entender es que ahí se mueve en ella la soberana voluntad de Dios. Él hace lo que le place. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Otro texto, veamos para el objetante. ¿Qué dice San Juan? San Juan capítulo 3, verso 3 y 7. Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 3 y 7. San Juan 3:3 dice así la bendita palabra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 7 que dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario de nuevo. No te sorprendas, porque ahí el Señor introdujo la verdad de que hay dos clases de nacimiento. Uno es el nacimiento biológico y otro es el nacimiento físico. No te sorprenda, dice. Eso se lo dijo a quién, se lo dijo el Señor, ¿recuerdan? A Nicodemo, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia no tiene contradicciones. ¿Por qué? Porque algunos la someten a su lógica. Segunda de Pedro 2:12. Veamos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. A ver, vamos a leer. Dice que debemos leer 2:12. Pero estos, segunda de Pedro 2:12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ¿como qué? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay personas, las personas, hermanos, que blasfeman de la Biblia. Blasfemar de la Biblia, no darle crédito, es blasfemar contra Dios, porque no hay
O sea, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar su palabra, ¿o no es así, hermanos? Amar su palabra equivale a amar a Dios. Veamos otro texto. La Biblia es un libro impuro, dicen ellos. ¿Qué dice Tito 1:15? Hay gente que dice, no, la Biblia es simplemente un libro común y corriente, pero que dice Tito, esta carta, Tito capítulo 1, verso 15. A ver, vamos a ver si dice ahí. Dice la palabra, todas las cosas, ¿qué cosas son? Puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Claro, porque no, esta Biblia es simplemente un libro hecho por los hombres, dice, y no es así. ¿Qué más dicen los objetantes? Que Dios es injusto por haber creado a hombres para condenarlos. ¿Será cierto, hermanos, que Dios ha creado a los hombres para condenarlos? Ellos dicen, no, yo no creo que Dios haya creado, no creo que Dios haya creado hombres para condenarlos. ¿Cómo es posible ese Dios que los crea y que lo va a mandar al infierno? No, eso no es así. Pero claro, Dios nos ha creado al ser humano para que se vayan al infierno. Al contrario. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 28? ¿Alguien lee, por favor, Génesis 1, 28? A ver, que lo encuentre rapidito. Génesis 1, 28. Ajá. Amén. Y los bendijo Dios, los bendijo. Fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgarla, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios no creó a la tierra, al ser humano, para maldecirlos, sino los bendijo. Y cuando acabó todo de crear, Dios, haciendo uso de su discernimiento, porque Él pasó en control, calidad, todas las cosas creadas, le dio un cheque. Y ese cheque dijo, no, esto es bueno en gran manera. Todo es bueno en gran manera. Hasta las cucarachas, esas cucarachas que usted le tiene miedo, repugnancia, fue bueno en gran manera. Las ratas, las moscas también. Es bueno para Dios, fue en gran manera. Aunque el dengue también, ¿no? Claro, la zancuda paluda, esa también es bueno en gran manera, ¿no? Le ha gustado la sangre de hermano Juancito, entonces también le ha picado, ¿no? Entonces, todo es bueno en gran manera, sino que nosotros, humanamente, claro, hay cosas que nosotros guardamos distancia, porque alguien quiere, esta serpientita, ¿qué tal serán sus dientecitos? Si lo trata de agarrar, tomarán en la mano serpiente, no se refiere que vas a tomar una serpiente y lo vas a agarrar, ¿no? Entonces, hermanos, Dios no es que ha creado el mundo para condenarlo, no. El hombre mismo busca su propia destrucción. Veamos lo que dice, a ver, Apocalipsis 4:11. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 4. Está después de Éxodo. Apocalipsis está después de Éxodo. Mucho, mucho más después de Apocalipsis 4. Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Si a Él le plació crear para su gloria, amén, ¿verdad? Así que no es que Dios creó algo para condenarlo, no, no, no. Sino que lamentablemente el hombre ha dañado la creación de Dios. ¿Qué más dicen las personas que objetan la palabra de Dios? Relativas, por ejemplo, al mal testimonio de los creyentes. Hace poco una hermana, bueno, una persona, no puedo decir hermana porque no es hermana, me dijo, pastor, yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita.
no quiero golpearme el pecho y después salir a la calle por ahí a pecar. Y hay mucha gente que dice así, que ellos dicen, no, no, en el Evangelio hay muchos hipócritas. Mi vecino que está ahí es un hipócrita, ¿no? Y como hay hipócritas, yo no quiero ser un hipócrita, mejor estoy bien acá. ¿Qué le vas a decir a esa persona si te toca encontrarte con esas personas que dicen que no son hipócritas? A ver, vamos a ver la Biblia. Mateo 23 del 1 al 3. Hermanos, Mateo 23 del 1 al 3, vamos a leer. Es que si hubiera 100,000 hipócritas, no podemos juzgarlos a todos con la misma medida, ¿verdad? Serán unos de repente, pero no todos son igual. Dice la palabra en Mateo 23 del 1 al 3 de esta manera. Entonces Jesús habló a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Claro que existe hipócrita, existe falsos, porque la Biblia dice, es como un campo, hay trigo y hay cizaña. Pero el hecho de que haya cizañas, no por esas personas vamos a perder la salvación. Entonces, a esas personas hay que decirle que no podemos meter en un costal a todos. Es como el catolicismo, ¿no? En el catolicismo hay católicos gente muy buena, como personas, excelentes personas. Mi respeto para esas personas como personas, pero no todos son así. O sea, no pueden ser esos católicos, esos evangélicos, esos mormones, no. No todos, no podemos generalizar. Y la Biblia prohíbe cuando dice no juzgues para que no seas juzgados. El juicio es un tema que le corresponde solo a Dios. Entonces, cuando ellos dicen que hay muchos hipócritas, si él dice prácticamente está calificando. Y si la persona dice prácticamente hay hipócritas y esa persona se excluye, entonces, si de repente esa persona ve algún punto en esa persona de hipocresía, pero ella qué cosas tendrá, ¿no? Y ella no puede decir que todos los cristianos son hipócritas, ¿no? Muy bien, veamos otro texto, a ver, ¿qué dice? A ver, muchas personas han sido defraudados por cristianos, puede ser, pero no es razón para que rechaces a Cristo. Él no defraudó a nadie. Romanos capítulo 2, abramos. Romanos capítulo 2, versos del 1 hasta el 8. Porque hay personas que dicen, bueno, hay cristianos que ya fueron, yo tuve tanta confianza y se me cayeron estas personas. ¿Para qué entrar al evangelio? Aquí mismo estoy mejor. ¿Qué dice la palabra? Romanos 2 del 1 al 8. Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues con lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén, hermanos. Entonces, esas personas que, hermanos, acusan, ven fallas, ven hipocresía en las iglesias, hay que decirles, ten cuidado, no señales, no acuses. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? El chapingo, Satanás. Ni bien haces algo malo y no espera hasta el día siguiente. Rapidito, ¡bum!, se va al trono. ¿Y qué hace? Y te acusa.
y te dice todo, le dice a Dios, mira, que así, ese es el diablo, el acusador. Pero cuando el diablo te acusa de tu presente, ¿qué vas a hacer tú? Hazle recordar al diablo su futuro. El futuro que le espera a Chapingo es el lago de fuego. Ahí va a ir. Amén, hermanos. Y más bien dile, Señor, diablo, yo he sido lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Relativas a dificultades personales. Personas que ponen obstáculos que tienen que ver con las cosas personales. Dice, bueno, yo no entro al evangelio porque no soy tan malo. Poco le falta decir que soy un buen hombre, ¿no? Bueno, mi hermano Juan tenía un hermano que se llama, un amigo, yo soy buen hombre. Le decía, yo no sé por qué las mujeres, yo sé planchar, hago esto, y una mujer me ha votado, ¿no? Yo soy un buen hombre. Entonces, ¿será cierto que? Entonces, mientras una persona no tenga a Cristo en su corazón, no es buen hombre. Porque la calidad de bueno se consigue solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, una persona, por más que yo soy buen hombre, buena persona, yo no hago mal a nadie, no tomo, etc. Podrá decir muchas cosas, pero ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos somos pecadores. Ahora, en el evangelio, en el cristianismo, también nosotros, como cristianos, siendo ya cristianos, lavados y comprados, también pecamos de una u otra manera, o con los pensamientos, o con las palabras, o con las cosas que no hacemos, porque Dios nos pide predicar y no predicamos, ¿no? De muchas formas pecamos. Entonces, miren lo que dice Lucas 10, 27, 28. A ver, veamos Lucas capítulo 10, verso 27 y 28. Dice así la palabra. Lucas capítulo 10, 27 y 28. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Una persona que se cree buena tiene que amarse a sí mismo, pero amar a su prójimo. Tenemos que amarlo, ¿no? Bendecir. Si una persona, por ejemplo, hizo daño, si una persona te maldijo, ¿qué vas a hacer? Cuando David, hermanos, huía de su hijo Absalón y se presentó un hombre perverso que le hablaba palabras terribles a David. ¿Quién fue ese hombre? ¿Cómo se llamó? ¿Recuerdan? Siba. Ese hombre le dijo, dice, agarraba polvo y le echaba tierra a David. ¡Fa! Perro muerto, hasta tu hijo se ha levantado contra ti. Y hablaba cosas terribles. Y uno de sus generales, creo que fue Abner. Señor, ¿cómo se atreve a decir cosas contra mi Señor? Déjame. Y de una sola espada lo voy a traspasar. Es el amor a su rey, ¿no? ¿Y qué le dijo David? Déjalo. De repente Dios le ha permitido maldecir. Si mi hijo se ha rebelado contra mí, ¿cuánto más no será este hombre? Dice. Y miren, y ese corazón de David perdonador, lo perdonó. Y cuando ya David retornó al reino, este hombre se dio cuenta que el rey lo podía matar. Y se rodeó, perdóname, ¿no? Te perdono, y le perdonó la vida, porque lo querían matar. Dice, hoy día no es de matar a nadie, hoy día de júbilo. Cuando David estuvo casi por morir, entrar al reino, le dice a su hijo, no haga descender sus canas a Siba, sino con dolor, mátalo. Y David lo mató a Siba. Él no lo hizo porque David, hermano, y hay cosas que nos enseña la palabra, ¿no? Si te maldicen, dice, no maldigas, porque de tu boca no puede salir bendición y maldición. Ahora, no es necesario que te digan, te maldigo, no es necesario. Simplemente, hermanos, que no te digan bien o te deseen tu mal,
ojalá te mueras, ya es una maldición. ¿Sí o no, hermanos? Y la maldición, esa palabra, maldición, maldición. Decir mal de una persona, hablar un chisme, desearle mal a una persona es una maldición. Cuidemos nuestras palabras, hermanos. A veces en el enojo, en la ira, soltamos palabras que no debemos hablar. Entonces es importante nosotros tener ese cuidado con la lengua, ¿no? Santiago dice, cuidemos la lengua. Y otros dicen, los objetantes también dicen, hay tantas religiones. Y la verdad yo no sé en cuál creer. Pero yo he visitado todas. He ido a los mormones, me he ido a los adventistas, me he ido también he estado por donde acá por Pare de Sufrir, ahí sufrí un poquito nomás, paré de sufrir, después para allá, he visitado todas las religiones. Yo le digo, es que has pagado por sufrir, pues ahí le digo, ahí has pagado por sufrir. Pero hermanos, ¿qué decirle a una persona que dice hay tantas religiones y prácticamente con eso objetan? No puedo entrar porque yo no sé la verdad cuál será la religión. ¿Qué le vamos a decir? Claro, hay muchas religiones, pero solo hay un Salvador, Cristo Jesús. Y la religión no salva, porque la religión, hermanos, no salva. Cristo no es religión, ¿verdad, hermana Emilia? Cristo es relación, es comunión con Dios. Ahí veamos lo que dice la Biblia. Juan 10:9, San Juan capítulo 10, verso 9. En el nombre del Señor. ¿Qué dice, hermano Reni? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Amén. Solo hay una puerta. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y no hay otro mediador dado a los hombres, solamente Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana es demasiado difícil, dicen también, ¿no? Yo creo que no es para mí el evangelio. Ese es para esos hermanitos que son fuertes, es para ellos, ¿no? ¿Qué decirle a esas personas cuando se dice que la vida cristiana es difícil? Sí, dice, pero Cristo da el poder necesario para vivir esta vida. A ver, veamos Isaías 14:13, un texto 14, verso 13. El que lo encuentra rápido, lo lee. San Isaías 14:13. Ok. ¿De quién está hablando ahí? De Satanás, ¿no? Satanás tuvo un lugar, un tiempo de gloria al lado del Señor. Él codició el trono de Dios, quiso ser como Dios, quiso recibir adoración de Dios, pero Dios no se lo permitió. Entonces, hermanos, cuando una persona dice que es difícil, no es difícil. El Señor al contrario dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo, ¿qué cosa es? Fácil, y mi carga es ligera. Y Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Si no se pudiera vivir el evangelio, ¿ustedes creen que Dios sería justo de hacernos vivir algo que es imposible de hacer? Hermanos, sí se puede vivir la vida cristiana, sino que la vida cristiana, la vida tiene problemas tiene la vida, ¿sí o no? Pero con Cristo, ¿qué hay que decirle a esos problemas? ¿Qué hay que decir a los problemas? Que Dios es más grande, ¿verdad? Y así que si uno se somete al Señor, vive humillado, orando, Señor, yo solo no puedo, quiero tu ayuda. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 21, Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra. Amén. Por último, los sujetantes dicen, bueno, si me entrego, mis amigos se reirán de mí. Bueno, hacen mofa
esto me pasó a manera de testimonio. Yo me convertí a los 15 años y en mi barrio, en mi calle, éramos amiguitos, y cuando me vieron con una Biblia, mis amigas, ese, te has convertido al evangelio, aleluya, aleluyita, me decían, ¿no? Hermanos, y desde que me dijeron esa palabra, ese bullying, ya no fue igual, porque esas palabras me dieron vergüenza. Entonces, cuando yo los domingos para venir al templo, ¿qué hacía? Antes de abrir mi puerta, abría la ventana de mi ventana, la cortina, a ver si estaban las mundanas. Y, no están. ¿Qué pasa? Se habían escondido. Salió con mi Biblia. Aleluyita, santo. Desde ahí comencé a venir, ya salía con mi Biblia en mi casaca, y salía normal. Entonces ya no se burlaban de mí. Y cuando justo que llego al templo, el pastor me encuentra que yo sacaba mi Biblia de mi casaca. Y me dice, ¿por qué tu casaca lo...? Y bueno, les pastor, lo que pasa es que hay amigas que me dicen aleluyita. Y me avergonzaba, pues, pastor. Y el pastor me dio una exhortada, ese texto que dice, ay de aquel que se avergüenza de mí ante mi Padre, yo también me avergonzaré ante él, ante mi Padre. Santo, nunca más. Bueno, que me digan de todo ahora sí ya. Entonces, hermano, a veces nosotros, muchas personas tienen, no, pero ¿qué va a decir mi primo? Tienen vergüenza. Ay, pero mi papá, por ejemplo, hijo, pero si yo me convierto, voy a visitarle a mi compadre Merchan, me va a hacer tomar y voy a hacer quedar al evangelio y te voy a hacer quedar mal. Mejor ahí nomás, hijito. Más bien lo que sí, mándale mis saludos al Señor, dile de mi parte, dale mis saludos. Entonces hay personas que no quieren convertirse porque tienen vergüenza. ¿Qué decirle a esas personas, no? Le estás hablando de la palabra. A ver, ¿qué textos? ¿Qué dice? A ver, Mateo 10, 32, 33. Matthews, chapter 10. Mateo 10, 32 y 33. Vamos a leer la palabra. A ver, el que lo encuentra. Mateo 10, versos 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo nos negará? Yo no te conozco. Al lago de fuego, ¿no? Así que, hermanos, más nos vale no avergonzarlo. Así que la persona que decirle, bueno, tú quieres que se avergüence, lo importante es que Dios no se avergüence de ti. Y por último, Proverbios 1, 24 al 30, y con eso terminamos. Proverbios 1, desde el 24 hasta el 30. Dice así la palabra: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. A ver, todos juntos. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Amén, hermanos. Y sigue diciendo: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Bien, hermanos, los objetantes muchos no se entregan porque tienen al temor que se ríen, que se burlen, qué dirán mis vecinos. Y además yo soy católico, me han bautizado, me han echado mi agüita y mi coquita y me han echado, yo soy católico, ¿no? Entonces muchos por esos motivos no quieren entrar. Pero hay que decirles, mejor es que se ríen tus amigos. Bueno, si se ríen, se ríen. Si de Cristo se
se rieron, se mofaron, lo acusaron, ¿cuánto más de nosotros? Peor todavía. Así que lo importante es que Dios nunca se avergüence de nosotros. Bien, hermanos, hemos terminado esta clase que tiene que ver con aquellas personas a quienes les predicamos, aquellos que contradicen todo, que porque la Biblia tiene contradicciones, que Dios porque permite los sufrimientos, etcétera. Pero ahí hay versículos bíblicos, usted tiene el módulo, ahí lo revisa, hay más textos y lo importante es hay que prepararnos. Miren, ganar almas, el que gana almas, ¿qué cosa es? Es sabio. Ganar almas no es cuestión de solamente aprender 4 versículos y listo. No, esto es un curso. Hay muchas cosas que tenemos que saber. Entonces, la persona que se capacita, que aprende, va a ver. Una persona que no se prepara, que no lee la Biblia, ni en sueño piense que va a ganar almas. Porque la salvación de las almas requiere preparación por tu palabra. Oramos a ti, Señor, pidiéndote sabiduría. Reconocemos la labor que tú nos has asignado. No es una tarea simple. Tú requieres y demandas de nosotros obediencia. Y mientras estemos aquí en la tierra, en este mundo que nos ha tocado vivir, un mundo tan duro, tan endurecido, donde muchas personas objetan tu palabra, son indiferentes, muchos están engañados, están pensando en otras religiones y ponen tantas excusas para no venir a ti, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos des toda sabiduría, prepáranos, empodéranos con tu espíritu para que cuando salgamos al campo a predicar tu palabra, Señor, no quedemos avergonzados, sino que tu palabra nos haga recordar lo que hemos de hablar en esa hora. Espíritu Santo, te lo pedimos, bendigo a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, nombre por nombre, que esta palabra, Señor, pueda, Señor, producir los frutos en nuestras vidas. Y gracias por las almas que vendrán a tu reino. Gracias por las almas a quienes les hablaremos en tu nombre y en el poder de Cristo. Señor, tú tienes poder para liberar. Poderoso Dios, dejamos nuestras vidas en tus manos y añade salvación como a ti te place. En el poder de Cristo te lo pedimos. Amén. Al Padre, al Hijo